tenemos a Agustín Aguirre, viene de Tecnica, que es el Centro de Investigación e Innovación Aplicada para la FP, que depende de la Viceconsejería de FP de Gobierno Vasco. Es un centro que se crea ya hace unos años, y allí él desarrolla la dirección de métodos y procesos de aprendizaje. Desde ese centro está liderando un cambio metodológico en la FP de Euskadi, que bueno, va muy en sintonía con el tema de las jornadas, y por eso nos parece muy interesante que aquí venga y nos pueda explicar cómo lo hacen, qué es lo que hacen y a qué están dando importancia en este cambio. Bueno, egunon, eta lehenengo benetan enuke zoriondu eta eskarrak eman Peñaskali ez gonbidatzearen, hori duda gabe. Baina baita ere ikusi dugun bideoak nik uste argi adierazten zuela bat urtetako lan ederra eta lan benetan garrantzitsua, ez? Zergatik askotan gehien bat, ni bezala hori komentako dugu, gehiago lan haitzen dugunak lanbide heziketa arruntean, ez dugu igual ikusten benetako beharra non dagoen persona horiek zailtasun handiagoa dituztenak sartzeko, ez? Decía que lo primero agradecer y darle enhorabuena de verdad a Peñascal, no solo por invitarnos a presentar lo que estamos haciendo, sino sobre todo por todo lo que se ha podido traslucir en ese vídeo y la importancia que tiene el trabajo que se está desarrollando. Más allá, por mi parte, ¿sí? ¿Cierto? ¿Pañueto? Vale. Es que lo he hecho ahora. A ver, la idea primera es un poco trasladaros, porque luego va a haber datos también sobre la necesidad de las empresas. Yo creo que con lo que Adolfo está comentando también, algunas cuestiones que yo igual tenía previstas, las voy a pasar un poquito más rápido, y lo importante es, sobre todo, yo lo que voy a intentar trasladaros es, a día de hoy, qué estamos haciendo en la formación profesional, entre comillas, reglada, respecto a las competencias transversales. Un poco ubicarlo del porqué, pero sobre todo qué es lo que estamos haciendo. Desde esa visión tan práctica que yo creo que nos caracteriza a la formación profesional. He puesto esta porque está muy de moda ahora, No nos centremos demasiado en ello. Lo que sí es cierto y es indudable es que los cambios que se están produciendo en el mercado de trabajo son brutales y son cada vez más rápidos. Ahí no hay ninguna duda. Me da igual que sea el 4.0, el no sé qué, la oficina tal, el internet de las cosas, lo que se quiera. Pero eso es una realidad y no nos queda más remedio que ir adaptándonos. Por lo tanto, ahí no vamos a extendernos. Tengo 2 o 3 transparencias también, que yo creo que son importantes, y hay muchas más, de clasificaciones, sobre competencias, sobre valores, sobre actitudes. Nosotros empezamos con esto hace 9 años, tiempo va rápido, ya son 9 años. Pero daos cuenta de lo siguiente, ya hay informes de aquí, de Euskadi, de hace 10, 11 años, hay uno de Confebask muy interesante, de otras entidades también, que ya entonces nos daban 2 mensajes. El primero, afortunadamente, el nivel competencial técnico de nuestros alumnos de formación profesional era adecuado y sigue siendo, o eso es lo que creemos al menos. Competencias técnicas, pero ya entonces empezaban a echar en falta esas otras competencias que nos ayudan a definir al alumno majo. Tela, pero nos ayudan a definir. Y bueno, pues nosotros también, en Tecnica, nos pusimos a ello, y nos pusimos a ello sobre todo haciendo, pues yo creo que lo que mejor sabemos hacer, que no es inventar, sino dinamizar, juntar personas que conocen sobre ello, y empezamos a trabajar en un equipo hace ya, 8 años, que precisamente en ese equipo también participaba Peñascal en su momento. Y la idea era, pues si realmente las competencias técnicas de nuestros alumnos, sus competencias técnicas cuando estaban en la empresa, eran, pues el nivel tenían el adecuado por lo menos, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué es eso del alumno majo? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Cómo podemos desarrollarlo? Y empezamos ahí, y yo creo que como muchos, pues también hicimos una labor y nos salían estas. Y lo digo así, nos salían estas, porque yo creo que por cada entidad, por casi cada universidad, tiene sus listados
Y de verdad es muy importante que así sea, porque hay gente que hace unos estudios muy profundos y que nos acompañan al resto a utilizarlos. Pero nosotros ya, bueno, pues yo creo que nos pusimos más a la tarea. Y la cuestión, nuestro verdadero reto era qué podemos hacer en nuestros centros de formación profesional para, sin bajar el nivel de competencial técnico, porque yo siempre digo lo mismo, un soldador tiene que saber soldar. En su día con una autógena de no sé qué tipo, ahora con un robot, ¿de acuerdo? Pero tiene que saber soldar, si no vamos mal. Pero ¿cómo podemos hacer para que a la vez que ese alumno está desarrollando esas competencias técnicas, desarrolle las otras? Y sin quitar ni poner prioridad ni valor a unos y a otros, porque ambas dos son muy importantes. A día de hoy ya tenemos otra clasificación. No voy a detenerme en las clasificaciones. Nos ayudan a ordenar pues luego herramientas, enfoques que estamos desarrollando y al final el día a día y las propuestas que se están haciendo. Pero es una manera de ordenarla, que nos puede gustar más o menos, ¿eh? Pero de alguna forma, insisto, sobre todo lo que nos importa es llegar para nosotros a esta conclusión que es un buen profesional, y nosotros cada vez más le llamamos en ese sentido competencias profesionales, porque creemos que van todas unidas, y podemos estar pensando que unas son técnicas, las otras son tecnológicas, transversales, sociales, core competence, competencias estratégicas, bueno, yo qué sé, oímos casi de todo. Pero la pregunta es que nosotros lo que necesitamos es que nuestros alumnos y nuestras alumnas desarrollen ambas dos. Los dos tipos de competencias, por decirlo, por resumirlo muy mucho. Porque ese es el verdadero profesional, cada uno donde le toque. Claro, os he comentado que empezamos con esto hace 8 años, casi 9 son ya. A partir de ahí empezamos, pues bueno, ¿y qué podemos hacer? Tenemos que cambiar la metodología, tenemos que cambiar la forma de actuar en las aulas y en los talleres, en nuestros centros, para que a la vez que las competencias técnicas desarrollamos las otras. Y eso nos habla mucho de metodologías. Pero claro, tenemos que cambiar estas metodologías cuando llevamos muchísimos años trabajando de determinada manera. Y insisto, además en nuestro caso con resultados bastante buenos en la formación profesional. Con lo cual, a ver cómo hacemos desde ese reconocimiento que hemos venido trabajando muy bien, y eso nos permite ahora, cambiando estas metodologías, seguir manteniendo unas competencias técnicas altas, pero a su vez yo creo que empezar a tener frutos en el desarrollo o en la aproximación a ese alumno majo, que es de lo que se trata. Pero eso cuesta un fuerte esfuerzo, ¿de quién? Del profesorado. Del profesorado. Es así de claro, porque el profesorado hemos aprendido de determinada manera, llevamos muchísimos años trabajando de una determinada manera y esto supone un cambio. Y todo cambio supone un esfuerzo. Y un esfuerzo de aprendizaje. Que luego con unos datos veremos que yo creo que afortunadamente el profesorado de formación profesional está entrando al cambio, está abordando este cambio y bueno, yo creo que nos permite ser bastante optimistas ante ello, ¿no? Nosotros empezamos al principio, y un dato sí lo voy a dar ahora, haciendo unas pruebas de formación, unos diseños de unos cursos formativos para profesores de FP. Hace 8 años programamos el primer curso, le llamamos la caja de herramientas metodológicas. Nosotros toda herramienta, claro, no puede ser de otra manera. Os puedo decir que para hacer un grupo de 20 personas casi tuvimos que apuntar con pistola para hacer un grupito. Porque ¿qué es eso de la metodología? Si yo, lo mío es el taller, yo soy profe de taller, que no me he presentado, soy profe de taller. Pero lo hicimos y empezamos a trabajar. Y en base a lo que íbamos viendo, a las necesidades de esos profesorados, de esos profesores y lo que ellos les decían, hemos ido desarrollando el resto del planteamiento. Y en este recorrido, bueno, pues ahí nosotros ya empezábamos a tener ya una idea bastante elaborada de cómo creíamos que podíamos abordar esto con visión de sistema de formación profesional. No con visión, y permitirme la expresión, solo de un centro o solo de un departamento, que aunque es problemático es mucho más fácil, con visión de sistema. Y ahí es cuando ya el cuarto plan de formación profesional pues marcaba ya, bueno, pues una oportunidad para de alguna forma impulsar este cambio metodológico, que en el fondo estamos hablando de un cambio metodológico en la formación profesional de Euskadi. Y a partir de ahí es cuando arrancamos, no os voy a dar,
los datos del cuarto plan y estas cosas, porque están ahí para el que las quiera leer, sin más, pero sí que de alguna forma le dio ese cuerpo y ese impulso a lo que tenemos desarrollando ahora. Y a partir de ahí empezamos con un modelo que llamamos los ciclos de alto rendimiento. En fin, un nombre bien pomposo, ¿no? Si nos gusta, perfecto. Etasi, etekin handiko zikloak. Pero yo le doy importancia sobre todo a dos o tres conceptos que hay detrás de esto. Lo del alto rendimiento tampoco nos vamos a detener, pero detrás un poco la idea básica no tiene que ver con el alto rendimiento deportivo, sino que esto sí que tiene que ver un poco con los equipos de alto rendimiento, alto desempeño que se utilizan en las empresas más avanzadas y las técnicas que se utilizan ahí para que cada individuo integrante de un equipo pues alcance su máximo potencial, en nuestro caso, de aprendizaje. Por eso viene un poquito esta idea del alto rendimiento. Pero sobre todo centrarlo en un par de ideas, que son, lo primero, el objetivo es la competitividad de nuestras empresas y organizaciones. Este cambio es por y para eso. Y de lo que sí estamos convencidos es de que le podemos llamar con este nombre, con otro. Lo promoverá técnica o la mide o el que le toque, no lo sé. Pero es algo necesario, no es opcional, tenemos que cambiar. Ahí sí que lo tenemos muy claro. No sé si acertaremos con las propuestas, pero con la necesidad, ahí yo creo que el consenso ya es muy grande. Y entonces, bueno, pues no nos queda más que ponernos a la tarea, ¿no? Y por eso lo que os decía, lo de las competencias profesionales. Y abajo, pues hay un listado pequeño que ponemos ahí: el trabajo en equipo, la creatividad, la adaptación al cambio, competencia digital, yo qué sé, hasta la puntualidad, capacidad de entender. Y podemos entrar en la mezcla si es una competencia, insisto, lo que decía antes, si es un valor y demás. En lo que estamos también, yo creo, de acuerdo, hay consensos que son importantes. Todas esas y muchas más son importantes. Entonces, la cuestión es, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para desarrollarlas? ¿Cómo lo hacemos en el día a día para que éstas se desarrollen? Y cada uno verá cuál es más importante, dónde quiere poner el foco y todo. Y a partir de ahí es cuando llegamos con este nuevo plan vasco a un planteamiento ya, pues un poco más, no, yo diría bastante más global de lo que puede ser un cambio metodológico en un centro. Porque nosotros veníamos trabajando con una formación para profesores que estaban en diferentes departamentos. Diríamos, el nivel de éxito, el nivel de satisfacción era elevado en esos profesores, pero el impacto que tenía era muy limitado. Porque quedaba en un profesor, en 2 o 3, en un ciclo, decíamos, hombre, pues esto puede ser, está muy bien, pero necesitamos acelerar. Porque el cambio, la velocidad del cambio es brutal. O sea, no podemos quedarnos con pequeñeces, diríamos, ¿no? Están muy bien, pero el ritmo que llevábamos veíamos que no iba a ser suficiente. Y a partir de ahí es cuando empezamos a plantear ya, con este nombre, con Etasi, y este enfoque mucho más global, en el cual yo me atrevería a decir que en ese concepto de alto rendimiento, de ciclos de alto rendimiento, tenemos que ir pasando de ciclos de alto rendimiento a centros de alto rendimiento. Es decir, con una visión mucho más global. Y esto trasladado a todo el sistema BCP, que es un poco lo que en este momento, en estos últimos años, estamos desarrollando. Bien, sobre todo para las personas que aquí seguro que estáis muchas, que conocéis mucho más en profundidad los temas metodológicos, si en algo estamos basando, digamos, el núcleo principal es el aprendizaje colaborativo basado en retos. Pero insisto también, lo de colaborativo lo tenemos claro. No queremos entrar en discusiones si es colaborativo, cooperativo, que sea en equipo, porque es lo que nos va a tocar luego. Y hay algunas cosas, desde luego, solo se aprenden haciendo. Entonces, diríamos que en equipo, sin duda, un elevado porcentaje de las actividades son de esta manera. Y le llamamos por retos. Bueno, tampoco nos asusta si alguien quiere trabajar proyectos. Realmente está más ligado a problemas, pero quizá la connotación de reto nos gusta mucho más, por lo tanto. Pero en definitiva, de lo que sí estamos hablando es de que tiene que ser un aprendizaje significativo, tiene que ser un aprendizaje muy real, muy pegado a la actividad que luego vaya a tener, y que tiene que ser, desde luego, en equipo y en cooperación. Ahí lo tenemos claro. Y a partir de eso, pues dentro hay múltiples dinámicas, múltiples metodologías que se están utilizando según el caso. Pero sobre todo, hay 4 elementos que son fundamentales y que muy rápido voy a intentar comentarlos cada uno de ellos, porque yo creo que dan un poco lo que es la visión de centro, que es lo que queremos trabajar.
por un lado, el primer cuadrante sería, tenemos que ir a una programación intermodular o interasignaturas, cada uno como lo quiera llamar, según los niveles donde estemos hablando sobre esto. Lo que no tiene ningún sentido es que de alguna forma estemos trabajando asignaturas sueltas, que luego todo el mundo reconocemos que hay duplicidades, que luego reconocemos que los alumnos no terminan de ver la idoneidad de lo que están haciendo, no terminan de ver el sentido, y entonces nosotros lo que estamos planteando es el diseño de estos retos, de estos proyectos, en base a una programación intermodular. Y sobre todo lo que decimos es que lo importante es que el equipo docente, el equipo de profesores que presta los servicios a un ciclo en concreto, lo que tiene que hacer es una programación que se ha hecho toda la vida, pero para nosotros lo fundamental es cómo nos sentamos en esa mesa para hacer la programación. Programaciones hemos hecho toda la vida, pero por lo menos hay dos maneras de hacerlo. Una, yo me voy a esa reunión porque me toca a tal hora y me junto en esta mesa, tengo debajo de mi brazo mi asignatura, mi DCB, mi módulo, donde dice son 200 no sé cuántas horas con estos resultados de aprendizaje y esto se tiene que ver sí o sí. Cada uno vamos con nuestra carpetita. Esa es una manera. La que nosotros proponemos es, de acuerdo, tú llevas tu carpetita, está muy bien, pero la conversación la iniciamos de otro lado. ¿Cuáles son las actividades fundamentales que esta persona va a desarrollar luego en el mundo del trabajo? Las conocemos. Cada uno conoce, los profesores de formación profesional están muy ligados a las empresas en su entorno, están muy arraigados en su entorno, saben de lo que están hablando. ¿Cuáles son las actividades principales? Y vamos a empezar a pensar en esto desde las actividades principales. A partir de ahí vamos a ir diseñando estos proyectos, estos problemas, estos retos, vamos a ir desarrollándolos y vamos a ver cómo vamos cruzando diferentes módulos. Traducido a resultados de aprendizaje, evidentemente, ahí está todo el listado de resultados de aprendizaje, al final hay hasta un checklist de cómo sí que abordamos todos estos resultados de aprendizaje y demás. Pero insisto, el punto de partida nos parece fundamental y a partir de ahí nos van a salir unos porcentajes de programación intermodular. Y no nos preocupa tanto si es el 78, el 76, lo que nos preocupa es que eso esté hecho entre el equipo docente y con ese enfoque, porque al final todas van a estar ahí. Pero así, de verdad, se evitan muchísimas duplicidades y empezamos a generar, diríamos, contenidos con sentido para los alumnos, que ellos los hacen suyos, ¿no? Claro, esto que dicho así puede parecer más o menos sencillo, lo hacen los equipos docentes. Equipos docentes. Y no sé si la palabra de trabajo en equipo y docente, pues han venido muy de la mano. Yo creo que históricamente el docente ha sido un trabajo sí coordinado, pero mucho más individual. Y aquí lo que estamos planteando es un trabajo de equipo del equipo docente. Es decir, llegamos también a una máxima que yo creo que es muy simple. Yo creo que antes Adolfo también comentaba cosas muy simples, pero que luego no son tan fáciles de llevar a la práctica, pero por lo menos tenemos que tener objetivo. Y de verdad es que es muy difícil que nuestros alumnos desarrollen la competencia de trabajo en equipo, la autonomía, la responsabilidad, no sé cuántas cosas más, si nosotros no lo desempeñamos. Es muy difícil, imposible no, pero es muy difícil. Y claro, esto chirría en los centros, luego pondré algunos datos, esto chirría, llevar esto a cabo no es ninguna cosa sencilla. Pero bueno, pues estamos en ello, se va trabajando, y también os digo una cosa, que los que empiezan a trabajar así luego no quieren volver a lo de antes. Eso también es lógico. Eso no estamos teniendo ningún caso de esos. Casos con dificultades, muchas. Habrá gente que esté ya en ese proceso y venga para atrás, todavía no. Entonces, claro, cuando estamos hablando además de un equipo docente, en este sentido estamos diciendo el número mínimo de profes que son capaces de dar todos los módulos a este equipo. Es decir, que cada profe, su carga lectiva, diríamos, de aula, el máximo lo tenga con un ciclo. Me da igual, en primero, en segundo, con un ciclo. Es decir, tengo que tener relacionado un ciclo, un grupo, primero y segundo, con un equipo docente, que luego ajustará sus horas porque tiene cargos, porque tiene no sé cuántas cosas, ¿vale? Pero por lo menos lo principal con un equipo. Y aquí ahora vengo a otra cuadrícula, a la de abajo. Y ahora ya, si hay por aquí algún director de centro o jefe de estudios, es cuando ya empezará a lanzarme cualquier cosa. Porque equipo docente autogestionado, madre mía. ¿Y qué gestiona? Claro, uno de los elementos fundamentales en todo esto es la flexibilidad.
y la flexibilidad con un centro de formación no sé si va muy de la mano también. Yo creo que suelo decir en plan así jocoso, que igual hay otras, pero no sé si habrá algún estamento mejor organizado que un centro de formación. Suelo decir a veces en las películas los militares, en la realidad no lo sé. ¿Por qué? Porque, no sé, el 1 de septiembre yo como profe ya sé, el 3 de marzo a las 10 de la mañana en qué aula, con qué grupo, qué voy a tener que dar, y si soy un poco veterano hasta lo tengo ya trilladito y ya está. Claro, si aquí estamos diciendo que hay que hacer un diseño de retos, estamos diciendo que me tengo que adaptar a eso, pues habrá momentos en los que igual haya 2 personas con el curso, luego no haya ninguno, entonces empezamos a hablar de horarios flexibles. Amigo, claro, y eso en un centro de formación es complicado. Se va haciendo, se está haciendo. Lo que estamos diciendo ahora se está haciendo, no es teoría. Esto lo estamos poniendo en práctica y lo estamos viviendo. Pero es complicado, pero hay que ir por ahí. Lo que no podemos es pretender lo que os decía antes, lo mismo que decía del equipo docente. El trabajo en equipo de un profesor es fundamental para que el alumno lo desarrolle. Si queremos que el equipo docente sea autónomo, le tengo que dar autonomía, le tengo que dar algo para gestionar. Pues ¿qué gestiona? Sus horarios, gestiona sus recursos económicos, hasta donde estén cada uno, evidentemente. Y luego el centro tiene que hacer también un esfuerzo a la hora de ir adaptando los espacios y la utilización de los espacios. Porque, en fin, un compañero mío suele hacer el chiste de que si alguien está, no sé, en la luna 80 años y vuelve, me da igual, a la Gran Vía de Bilbao, va a haber grandes cambios. Va a haber todo, los coches, la tecnología, el Guggenheim, yo no sé cuántas cosas, hasta que pase por delante de un centro de formación y entre en un aula, ¿no? Y se puede encontrar que han quitado un cuadro, algún crucifijo. Bueno, básicamente es lo mismo, pues probablemente algo tengamos que hacer en ese sentido. Y la última parte, y esta la ligo muchísimo también con 2 conceptos y uno que comentaba Adolfo, es el tema de la evaluación. Es un tema fundamental para nosotros, el tema de la evaluación. Una cosa es calificar, que es poner una nota, además es de ley, o sea, no lo discutimos, pues ya está, al final tenemos la nota. Pero eso va a ser consecuencia de todo lo que hayamos hecho. Y nosotros queremos poner el acento en todo el proceso. Y cuando hablamos de evaluación, hablamos de evolución de las competencias que vayamos a trabajar con los alumnos, tanto técnicas como las del alumno majo. Entonces, os voy a poner un ejemplo muy sencillo de cómo lo hacemos esto. Detrás sí que tenemos un software, hay una app, hay todo un montón de herramientas y de cuestiones para hacerlo. Pero la idea básica es fundamental y es la siguiente. El equipo docente, al inicio de cada reto, ellos deciden qué competencias quieren trabajar más. ¿Vale? Es que sea. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. La puntualidad, ¿qué es? Competencia, actitud, valor. ¿Es importante? ¿De acuerdo? Vale, vamos a trabajarlo. Lo siguiente tendremos que definir, tendremos que pactar qué es puntualidad, ¿no? Porque si no, ¿qué vamos a medir luego? Tendremos que saber. Entonces, estoy poniendo un ejemplo muy simple, pero para entender el enfoque. Tendremos que pactar qué es puntualidad. Porque no es lo mismo. Aquí seguro que hay diferentes percepciones de puntualidad. No es la misma en Londres que en Buenos Aires, no lo sé. Entonces, nosotros lo que decimos es que eso hay que trabajarlo con los alumnos. Nosotros lo que recomendamos es hacerlo con ellos, porque muchas veces simplemente con que pongan ellos sus frases, ya las hacen suyas, que ese es el objetivo. Pero por lo menos las reglas del juego tienen que ser claras. Tenemos que saber qué es puntualidad. Tenemos que tenerlo pactado, porque a partir de ahí nos mediremos. Y luego hay, durante el desarrollo del reto, pues mediante la herramienta vamos recogiendo un poco de evidencias. En este caso estoy hablando de puntualidad, pero puedo hablar de trabajo en equipo, de liderazgo, de resolución de problemas, de lo que sea. Y el profesor va recogiendo, el equipo docente, esas evidencias, las que fueren. Al final del reto, decimos que es el momento de medir, de sacar una foto sobre eso que decíamos de puntualidad, cómo hemos andado. Y el sistema lo que hace es una evaluación 360, es decir, yo me evalúo, me evalúan mis compañeros de equipo, y el equipo docente también pues evalúa, mide en base a lo que hemos dicho que era puntualidad. ¿Vale? Pero para nosotros el momento importante llega después de eso, que es el feedback. Que es el momento en el que el equipo docente, a veces es en equipo y otras es individual, le da
pues un poquito la foto, le explica la foto, lo que ha pasado a este alumno. ¿Qué es lo que ha sucedido en el último reto? Pero eso es pasado, de otra forma. Entonces, claro, es un elemento importante porque esa persona a la que se le está entregando esta evaluación, él conoce las reglas de juego. Él se ha evaluado, le han evaluado sus profesores, le han evaluado sus compañeros, y siempre decimos lo mismo: podemos ir por la autopista y ver que todos vienen de frente y seguir insistiendo que están equivocados. Pero también es muy probable que en el foro interno nuestro alguna clavija empiece a decirnos algo, ¿no? En cualquier caso, la idea del feedback es ese momento en el cual le pedimos al alumno: bueno, esta es la foto, esto es pasado, ¿y a qué te comprometes? ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para ello, ¿no? Y estas mediciones luego nosotros las planteamos con un sistema de rúbricas, con un sistema final de calaje sobre esas competencias que hemos tenido. Entonces, este es un sistema de evaluación, no nos engañemos, complicado y de mucho trabajo. Es así. Ahora, los resultados son muy buenos. Muy buenos. Y en resultados de quitarnos de encima tareas desagradables también. Porque se acabaron las protestas, se acabaron muchas de esas cosas, porque no tienen sentido. No surgen, porque todo el mundo participa de ello. Entonces, y sí que el beneficio en cuanto al seguimiento de ese compromiso luego, porque tengo el siguiente reto, tengo el siguiente partido para mejorar el anterior, ¿no? Por eso decimos la evolución en las competencias, nos parece fundamental. Y la forma luego de medir es en base a la descripción que hayamos hecho sobre ese desarrollo de esa competencia, con una rúbrica. Esta herramienta mismo la hemos desarrollado, ¿por qué? Porque los profesores que empezaban con las primeras formaciones nos decían: ya, ¿y cómo mido yo trabajo en equipo? Ya, ¿y cómo mido yo, no sé, lo que queráis? Esas cosas que no son técnicas, porque las cosas técnicas, pues sobre todo en la FP estamos muy acostumbrados. Esta pieza tiene estas medidas, este asiento contable tiene que estar en tal sitio, no lo sé. ¿De acuerdo? Entonces, este es un elemento también vital, porque a nosotros, lo que os decía al principio, sobre todo nos interesa es cómo hacemos las actividades para desarrollar las competencias transversales. Por eso, la idea, que para nosotros es fundamental, y hoy no vamos a plantearlo, pero en todo esto incorporamos a un elemento que es fundamental y que cada vez tiene y debe tener mayor protagonismo en los procesos de aprendizaje, que es la empresa. Se están abriendo muchísimas líneas, aparte de la clásica que a todos nos viene a la cabeza, de la dual, de proyectos reales en los centros, estos retos convertirlos en retos de empresa. Bueno, pues están haciendo muchísimas experiencias. En definitiva, que tiene que tener la empresa cada vez mayor protagonismo también en el aprendizaje de nuestros alumnos. Os voy a explicar brevemente, porque cuando estamos hablando de un reto, qué es lo que estamos planteando en el desarrollo de un reto, como lo vemos nosotros. Y luego cada centro, nuestra propuesta de trabajo tiene más pasos que la que la planteo aquí, pero es sobre todo para tener un reto una vez esté definido, de esa programación intermodular. ¿Qué es lo que sucede en ese reto? ¿Cómo lo gestionamos? Pues lo gestionamos de la siguiente manera. Lo primero, tengo que tener un equipo, los alumnos en equipos. Insisto, en equipos persiguiendo alguna estrategia. Puede ser en un momento tan buena la del sorteo, como la de los perfiles, la de los niveles, no, hay muchas. Nosotros normalmente recomendamos que por lo menos el primer año sea por perfiles y mantengamos los equipos, porque del conflicto se aprende, que es lo que nos va a pasar toda la vida. Pero también hacer luego distribuciones de aleatorias, lo que se nos ocurra. En definitiva, tengo los equipos desarrollados y a partir de ahí les proponemos el reto. Les proponemos esta situación problemática. Y ahí hay 2-3 elementos importantes, que son, lo primero, los alumnos tienen que entender muy bien cuáles son las especificaciones de este reto. Tienen que entenderlo muy bien. Y en ese proceso de entender, además, nosotros procuramos, se hacen actividades para que el alumno, y eso en castellano se entiende muy bien, de problema lo traduzca a reto. Porque hay una diferencia y un matiz en nuestro entorno. Un problema lo entendemos como un marrón. Un reto es como que igual, ¿no? Bueno, pues se intenta también convertirlo en un reto, que lo tienen que vivir ellos, ¿eh? Nosotros podemos hacer actividades, pero lo tienen que asumir ellos. A partir de ahí, insisto, tienen que interpretar bien lo que es el problema y luego tienen que buscar información, allá donde esté. Google, revistas, el profe es una fuente de información fundamental, cambia su rol, pero no su importancia, ¿eh?
Entonces, buscan el máximo de información. Una vez tengan esta información, o el máximo de información, la siguiente fase es una fase mucho más divergente, mucho más creativa, mucho más de plantear posibles soluciones, posibles alternativas, y ahí pues, bueno, pues da lugar a utilizar técnicas y herramientas de creatividad múltiples. Pero en definitiva sí que es importante diferenciar búsqueda de información, fase divergente, el máximo de posibilidades, y ahí ya podemos entrar, pues diríamos, en diferentes alternativas según el tipo de reto, la especificidad y tal. Pero una vez tengamos diferentes alternativas, luego hay que ejecutar una, hay que decidir, y antes de decidir muchas veces empleamos un poco técnicas de prototipado rápido, de avanzar con algunos un poco para tener más información, el máximo de información para al final decidir, bueno, pues ya vamos a llevar a cabo esta. Y luego ya, pues una más clásica de planificar, ejecutar, y evidentemente en la formación profesional, eso en la mayoría de los casos es en los talleres de lo que sea, o en el ordenador, haciéndolo ya, y evaluar y analizar. Esto, aunque lo pongamos al final, lo que tiene su momento, evaluar y analizar prácticamente lo estamos haciendo todo el rato. Entonces, problema, equipo, presentar problema, entender bien el problema, intentar pasar al reto, tener el máximo de información, fase divergente, convergente y desarrollo, planificación y desarrollo. ¿Cuál es la idea? Bueno, pues la idea de esto, detrás de esto que hay es que como media en un ciclo, en 2 años, pues andan del orden de unos 12 retos, como media. Nosotros pensamos que si un alumno durante 2 años, durante unas 12 veces, ante un problema de manera sistematizada, nadie le está diciendo ahora te estás informando, pero trabaja de esta forma, es probable que esa competencia la haya adquirido, ese hábito, y cuando tenga un problema real, pues ni se quede bloqueado, o por lo menos tenga unos recursos, o tampoco haga lo primero que se le ocurra, sino que tenga ya una manera de afrontar un problema que entendemos que es más adecuada, y es un poco lo que también en las empresas avanzadas nos están diciendo. Por lo tanto, va por ahí. Algunos datos. Nosotros empezamos con esto en el 13-14, con 5 ciclos. Este año estamos con 121, y creo que en un mes pues otros 30 más vamos a tener. Es decir, que la evolución que está habiendo es importante. Prácticamente ya la mayoría de los centros integrados de formación profesional ya están participando, porque empiezan con un ciclo, con 2, y va superándose. Y sin seguir todos los datos, hay uno que me parece importante, que es el de la formación de profesorado. Porque todo esto hay que ayudar al profesorado, hay que formar al profesorado. Y para ello, os he dicho antes al principio que cuando empezamos casi nos costó muchísimo hacer un grupo de 20 personas y que tenían ayudas. ¿Vale? El año pasado abrimos llevamos todos los años, cada año, de alguna forma promoviendo programas formativos. El año pasado eran 121 plazas y se apuntaron 300 y pico profes. Formación por las tardes, sin ningún tipo de ayuda y unas cuantas horas. Y formación, acción. No se trata de ven y escuchas, no se trata de esto, se trata de algo bastante más, de mojarse. Y este año, pues hemos puesto la máquina a tope, hemos sacado 350 plazas y hay más de 700 apuntadas. Eso para nosotros es un desafío terrible, porque no conseguimos responder a la demanda que hay, no lo conseguimos. Pero por otro lado nos da muchísimos ánimos también. Eso quiere decir que el profesorado en general, por las razones que sean, está motivado y está activado. Y eso nos da muchísima confianza también para llevar a cabo esto. Y muy rapidito, ¿cómo estamos haciendo el despliegue en estos 4 años? Sobre todo un despliegue de trabajo en red, que es lo que nos caracteriza también a la formación profesional aquí, el trabajo en red. Yo creo que lo tenemos en el ADN y lo vamos trabajando de esa manera. Es decir, los que más avanzados, poco a poco, pues van ayudando al resto con múltiples sistemas de tutorización o como le queráis llamar, ¿no? Los programas formativos, el más importante es el que os decía, de competencias metodológicas para el profesorado, en definitiva. El programa de coordinador de aprendizaje, en los centros normalmente el jefe de estudios es el que teóricamente se debería ocupar del aprendizaje de los alumnos y las alumnas,
pero creo que suelen tener muchísimo trabajo con otras cosas. Y suelen estar bastante ocupados con temas organizativos y lo que sea. Por lo tanto, por lo menos inicialmente nosotros planteamos y estamos lanzando la figura de coordinador organización como alguien que se preocupe más de esta parte más metodológica. Quizás dentro de 10-15 años no haga falta, será uno, no lo sé, pero ahora mismo creemos que tiene sentido. Y un elemento importantísimo también, que ya este año lo hemos puesto en marcha, porque el profesorado necesita recursos. Pues hemos puesto un repositorio donde tenemos modelos de retos, tenemos rúbricas de evaluación, bueno, pues todo aquello que pueda tener sentido. Y nuestro reto, la parte técnica, que es lo que comentaba Adolfo, bueno, pues ha costado, pero un año ya está. Lo hemos alimentado con el inicial. El reto está ahora en que sea colaborativo, porque si no, nos conocemos, estas cosas se mueren. Ahí es donde tenemos el reto de verdad. Y el tema de las aulas también, pues hay ya propuestas de cómo ir cambiando aulas, cosa que ya progresivamente se está haciendo. Pero por lo menos, como decimos nosotros, es que el que vaya a invertir €1, que tenga en cuenta algunas cosas, porque nosotros hemos hecho ya mucho trabajo en este sentido, y hay muchísima información de cómo adecuar las aulas que tenemos. Nos hemos centrado en que tenemos muchos centros, no se van a hacer centros nuevos, bueno, salvo alguna excepción, pero sí tenemos muchísimas aulas que podemos y que debemos ir adaptando. Y para terminar, os voy a poner un vídeo que son 4 minutos, sí, ¿no? Sí. Que igual algunos lo conocéis, pero yo creo que es un poquito un resumen de... No se puede cambiar haciendo siempre lo mismo. Es imposible adaptarse a los cambios sin dar pasos adelante. No se puede cambiar haciendo siempre lo mismo. Es imposible adaptarse a los... No se puede cambiar haciendo siempre lo mismo. Es imposible adaptarse a los cambios sin dar pasos adelante. Hoy, las necesidades de nuestras empresas han cambiado. El buen profesional no es aquel que tiene conocimientos, sino el que los utiliza para generar soluciones eficientes. En una sociedad avanzada necesitamos personas y profesionales inteligentes. En este escenario es imprescindible cambiar también las metodologías de enseñanza. El conocimiento es importante, pero el valor añadido está en la adquisición de competencias. Hoy hablamos del aprendizaje colaborativo basado en retos. Un aprendizaje colaborativo que ha de integrar un proceso de trabajo concreto y unos espacios cuya configuración se adecue a los mismos. Los espacios de trabajo son mucho más que unas paredes que forman un aula. Son espacios flexibles, confortables, con buena acústica, conexiones flexibles, espacios que facilitan el uso de las TICs y cuyas paredes se pueden pintar. El espacio informativo es un espacio apropiado para la búsqueda de información, lecturas, videoconferencias, visualización de contenidos multimedia. Objetivo: crear una aula rica en recursos de información. Espacio analítico
el lugar donde revisar y analizar, de conversar, de tomar decisiones. Espacio creativo. Dibujar. Modelar. Hacer esbozos. Maquetas. Este espacio debe ser adecuado para la generación de ideas. Espacio constructivo. Es el espacio para prototipar las ideas concebidas. Espacio ejecutivo. El lugar donde construir el producto final. Espacio lúdico. Es tan importante como el resto de espacios, necesario para crear una atmósfera relajada donde el alumno pueda desconectar del estado emocional anterior y regresar después a la tarea con la emocionalidad adecuada. Con el uso de estos espacios podremos analizar el reto, comprender, interpretar y sintetizar toda la información y transmitir el conocimiento creado para enjuiciar y decidir una solución consensuada.